Bien, estamos viendo la parte introductoria de la materia y veíamos que en qué consiste una comunidad. Pues la comunidad consiste en que tienen raíces comunes, en que tienen costumbres, tienen roles, tienen funciones, intereses compartidos en los miembros que la componen y de alguna manera está esta situación compartida y bien definida en la sociedad. Nosotros aquí en León tenemos comunidades, yo les decía a sus compañeras y compañeros que tenemos de una manera muy especial las comunidades rurales, ¿sí? Tenemos comunidades rurales aquí en León. Tipo de ellos son pues, los Ramírez, tenemos Duarte, pero estas comunidades como que poco a poco se van o la mancha urbana las van absorbiendo, ¿cierto? La mancha urbana los están cada vez más cubriendo. Acá para el lado de Villas de San Juan, pues tenemos que Duarte poco a poco está acercándose y hay otras comunidades así, y hay otras que de plano terminaron dentro de la mancha urbana, como es el caso acá de San Felipe de Jesús. Era una comunidad aparte, pues ahora ya forma parte completamente de nuestra ciudad. Bien, entonces, y tenemos, comentaba unas comunidades que son indígenas, que están aquí en León, que son inmigrantes y que viven, una parte de ellas decía que vivían ahí por el lado de la estación de tren, ¿eh? Ahí se habían instalado y no están siendo atendidas como deben, ¿eh? Las discriminamos, hay mucha discriminación con ellos. ¿Ustedes han visto que sí los quieran, que sí los atiendan? Yo veo que no. Y las señoras, ¿no? Son niñas todavía con su niño en la espalda, vendiendo en las esquinas cosas, o haciendo hasta malabares, ya, ¿no? Aprendieron a hacer malabares las señoras con todo y el niño. Y son situaciones sociales que deben de ser atendidas. Luego existe el sentido psicológico de comunidad o de grupo. Eh, Aquí podemos incluir el fenómeno del pandillerismo. Está el pandillerismo, decíamos que está muy arraigado en nuestra ciudad y entonces se forman grupos de pertenencia, ¿no? Y se ubican en relación de un lugar en específico con un hombre, con hábitos, con situaciones que los llevan hasta tatuarse, por ejemplo, el nombre, ¿no? ¿Y cuántos tenemos? O sea, muchísimos. La vez anterior les dije cómo han ido creciendo el número de pandillas en León y no están siendo atendidas tampoco. Los están dejando sueltos. Y entonces los programas pseudosociales sería ir y darles cosas, ¿no? Darles cosas, pero pues no se trabaja con ellos como para estar fortaleciéndolos individualmente y también como grupo acerca de poder canalizar esa energía hacia algo positivo. Ahorita estaba recordando dentro de un programa que se estaba haciendo en el municipio en prevención del delito, a todos los grafiteros, esos chavitos que andaban grafiteando, ¿qué fue lo que se promovió? Pues que hicieran un graffiti, pero artístico. Aquí, por ejemplo, en la colonia León 1, que está aquí por Cepolito, donde está esta parte de Cepolito, Natelles Cruces, ¿no? Esta parte que está ahí, hicieron unos grafitis artísticos increíbles. Y como que esos muchachos luego hicieron un grupo de actividades artísticas y ya se alejaron de estar molestando, fíjate bien, molestando al vecino, ¿no? Rayoneándole su fachada ya. Empezaron a hacer algo muy interesante. Y la gente
de la colonia hasta respondió, te estoy hablando de los comerciantes, ¿no? Que hay en la zona, les compraban entonces la pintura para que realizaran su trabajo. Vino inclusive de la televisión nacional, del canal, no recuerdo, pero no era Televisa ni TV Azteca o TV Azteca. Bueno, vinieron, hicieron un reportaje de todo lo que se estaba haciendo y dijeron, pues es algo muy interesante. Hay otras acciones que han llevado a comunidades a introducirse en el mundo artístico y entonces les llevan a actividades culturales, ¿no? El aprendizaje de un instrumento musical, pero de ahí también está que no quieren invertir el gobierno en eso, ¿no? Dice, pues vamos a hacer que aprendan música. Y sí, pero pues no tienen el recurso ellos para comprar una flauta, un saxofón, son instrumentos muy caros. Entonces, pues se queda con buenas intenciones. Por eso decía, buenas ideas no son proyectos, ¿sí? El proyecto está fundamentado en la posibilidad de la implementación y del seguimiento. Tampoco es compro instrumentos y ahí se queda, ¿no? Sino es los maestros, lugares donde lleven a cabo esto para que se dé el desarrollo. Entonces, el psicólogo ante este panorama tiene una oportunidad de visualizarse de una manera diferente, de no verse nada más, por ejemplo, en un consultorio, en un lugar específico, sino que también existe un campo de acción importante e interesante que lo lleve hacia la comunidad. La psicología comunitaria ahora se está convirtiendo en el principal enfoque de trabajo de los servicios sociales comunitarios y especializados. Hay una especialidad en psicología que se llama psicología social, ¿de acuerdo? Pero estaba muy abandonada, estaba olvidada, porque ¿qué es lo que les pasa a las personas que promueven un bienestar comunitario, un bienestar social? Porque te conviertes en un líder, ¿no? En un líder social. ¿Qué le sucede a estas personas que andan promoviendo el bienestar entre la gente? Díganme ustedes, ¿qué sucede? ¿Qué han visto en las noticias? Ay, maestro, las matan, no sé. Los apapachan, ¿verdad? Son adorados, queridos, admirados y todo. Nada. Los amenazan. Son amenazados porque están promoviendo cambios, ¿sí? Están promoviendo un desarrollo de la gente. Entonces, hay gentes que no quieren que haya esta situación y comienzan entonces a presionar por varios lados para que el programa no avance, que los programas no avancen, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlos y que funcionen. Entonces, en estos centros de trabajo de servicios sociales comunitarios, ¿qué profesionistas están participando? Muchísimos. Mira, vamos a comenzar pues dándonos nuestra importancia. Ahorita tenemos la voz cantante, los psicólogos, médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, maestros, maestros de clases de español, de idiomas, maestros de artes, de pintura, de dibujo, de música, de deportes, voleibol, fútbol, básquetbol. O sea, porque hay lugares donde se puede desarrollar esto, pero no hay de verdad programas que orquesten todos estos espacios y que los administren y que los hagan funcionar de una manera maravillosa. Itzel está en un lugar donde se pudieran hacer muchísimas cosas en beneficio de la sociedad, de la comunidad, y están por debajo, subatendidos y no utilizados. De pronto hacen ahí, no hablo de biblioteca, Itzel, que también hay que fomentar más eso, sino de los espacios deportivos que hay, de los lugares. Están abandonados.
Yo paso por las colonias y está muy bien resguardado con una cadenota y un candadote, dicen los niños, ¿no? Y no tienen acceso. Y esto no es por la pandemia, ¿eh? Se terminaron muchos programas de este tipo social, recortaron presupuestos de atención a estos grupos. La psicología comunitaria surge en Estados Unidos durante los años 60, época en la que se desarrollaron movimientos de los derechos humanos, la ideología separatista de los negros, las crisis urbanas, la guerra en contra de la pobreza, etcétera. Entonces, surge en los Estados Unidos por realidades de problemática social, ¿eh? Créanme que cuando ustedes vayan y los que ya han ido a los Estados Unidos, por ejemplo, notan la problemática social inmediata. No es el país de las maravillas, no es el país máximo y que tengan la calidad de vida, etcétera, etcétera. Hay racismo real y hay un enojo muy grande entre los afroamericanos en relación a las otras comunidades. Entonces, hay ciudades donde se establecen hasta los mexicanos, los salvadoreños, los puertorriqueños, los afroamericanos, o sea, y están en pugna y en una lucha a muerte. Es muy grave la situación. Entonces, ven ustedes en las noticias un evento, pero no, pasan innumerables eventos en relación del abuso policial, de las violencias que se dan, pero entre ellos mismos. Hay pobreza en los Estados Unidos y la gente cree que todos los norteamericanos tienen autos de lujo, ¿no? Y que tienen unas casas guau para vivir, etcétera. No, hay pobrezas. Entonces, surge con esta situación una inquietud en las gentes que se interesan por la persona. Entonces, ustedes saben que en los Estados Unidos los derechos humanos son pues olvidados, de verdad, o sea, no crean que están a la vanguardia en eso. Por ejemplo, la policía no reconoce y tiene un protocolo de actuación alejado de los derechos humanos, no les importa. Y son sobreprotegidos los policías en su actuación. Entonces, pero ahí surge, ¿no? Ahí surge esta necesidad de la psicología comunitaria. El caldo de cultivo para los psicólogos que potenciaron los ideales de cambio social y lucha por los derechos de los marginados como reivindicación social comunitaria. Entonces, los psicólogos levantan también voz y hablan de la necesidad de la atención de estas comunidades. La primera vez que se utilizó el término psicología comunitaria fue en mayo del 65, nada más. Ya habían nacido ustedes, ¿no? Bueno, según las actas de nacimiento que he visto, pues ustedes ya estaban en este mundo. La psicología comunitaria surge con el objetivo de permitir a las personas solucionar por sí solas sus dificultades, es decir, para que sean autónomas, para que ejerzan poder sobre su bienestar emocional. Recuerden que en la primera parte de la clase les dije, no son acciones de ayuda nada más, ahí como que pues un buen acto, ¿no? De caridad, etcétera. No, son programas que tienen que llevar a la persona al desarrollo, para que ellas sean gestores de su propio bienestar, para que ellas se vuelvan personas independientes en ese sentido y que se contemplen como en su valor, en su valor real, ¿no? En su dignidad, etcétera, para que busquen luego desarrollar y beneficiar también a los demás en su entorno. Hay una experiencia muy bonita en esto, en Guadalajara. Las monjas del Miraflores, ¿sí ubican todos el Colegio Miraflores en León? Sí, profe. Bueno, ellas ya digo monjas de una manera despectiva, bueno, las religiosas. Ellas son de la congregación de las mercedarias, no mercenarias, ¿eh? Hay gente que dice mercenarias, no.
mercedarias. En una comunidad de Cartolandia, en Guadalajara, hicieron un proyecto social muy importante. Construyeron una escuela, construyeron una cooperativa, un dispensario médico, tiendas, etcétera, a través donde todos los habitantes de esa comunidad de Cartolandia, estaba en las orillas, en los cinturones de miseria de la ciudad de Guadalajara, los asociaron y hicieron un proyecto común. Y ustedes van en la actualidad a esa colonia y dicen, no puedo creer que fuera una colonia así. Es una colonia que con casas muy decentes y no nada más pie de casas, donde están los ladrillos ahí, pelones, no, tienen terminados y lo han ido mejorando y no ves grafitis y no ves violencias, no ves pandillerismo, porque todos empezaron a apoyar el desarrollo de sus hijos. Y entonces hay muchachos que son profesionistas, que tienen su negocio, o sea, han ido creciendo de verdad, y eso constituye también un bienestar emocional comunitario común. ¿eh? Y hablar de común, ¿qué significa la palabra común? Que todos comparten, que van visualizando la mejora, que se ven beneficiados en los cambios, que ellos van construyendo entornos más de mayor calidad para ellos y para sus familias. Este modelo fue un planteamiento osado y revolucionario para esa época, siendo entonces una piedra angular en el enfoque de empoderamiento. ¿Qué decía Carl Rogers respecto de las personas, de sus clientes que iban en búsqueda de ayuda? ¿Qué decía Carl Rogers en uno de sus principios fundamentales? Dale el poder a la persona, que sea consciente de su poder de cambio, que sea consciente de su poder de decisión para que busque evolucionar. Fíjate nada más, y esto es aplicado a este modelo. Empodera a las personas, así como se empoderan para las cosas negativas, para la destrucción, también las puedes empoderar en relación a que su visión se modifique con los programas que se puedan instrumentar. 6 factores en el origen de la psicología comunitaria. 1, pues, ¿ustedes creen que a todos caben en los hospitales psiquiátricos? ¿Que a todos los podemos llevar a hospitales psiquiátricos? Pues no. Luego, hubo un desencanto en relación a la psicoterapia, porque la psicoterapia está enfocada a un tratamiento en aquel entonces individual. Entonces, imagínate cuánto tiempo le tendrías que dedicar a cada persona y según también la corriente que tú utilizaras, la técnica que tú utilizaras. Si eras psicoanalista, pues ¿a cuántas personas puedes atender? Las vas a atender durante toda su vida, entonces va a ser una población mínima y pues los demás enfoques también se enfocaban o trabajaban con pocas personas. Entonces decían, se necesita un trabajo más hacia el grupo, ¿no? Y por ahí surgieron luego las psicoterapias grupales, etcétera, ¿no? Pero también hay que tener un entrenamiento, para atender a psicoterapias de grupo. No nada más es, ay, voy a formar un grupo y ya los voy a dar psicoterapia a todo el grupo. No, se necesita tener las herramientas, el conocimiento de las técnicas y también el manejo de grupo, porque estás viendo problemáticas tan diferentes que tienes que tener la capacidad de estar manejando todo eso y mandar bien a la gente, no mandarlas con los problemas de los demás, luego contaminados de toda la situación que están viviendo los otros. Luego, rechazo de los conceptos y roles ligados al modelo médico de salud mental. También, la psicología comunitaria tiene una respuesta ante este modelo médico.
Luego, desproporción entre necesidades de salud mental y profesionales. Aquí se notaba entonces como en un momento dado, cuántas personas preparadas para atender la salud mental estaban disponibles, ¿no? Entonces, el número de población necesitada de atención era muy grande y los profesionales de la salud en ese sentido eran pocos. Luego, la responsabilidad social del psicólogo. Decía que el psicólogo estaba como muy metido nada más en situaciones como muy particulares y se despierta entonces mayor conciencia del psicólogo en su compromiso con las comunidades, con la sociedad. Y tenemos un ambiente y movimiento de cambio social en los años 60. ¿Sí recuerdan qué pasó aquí en México en el 68? Sí, maestro, la matanza de los estudiantes. La matanza de los estudiantes. Este movimiento comienza fuertemente en Francia, ¿sí? En Francia. Fíjate, Francia se ha convertido como en un núcleo ahí interesante en relación de la lucha por los derechos de las personas. Y en aquel entonces, pues hacen un movimiento. Deja de conectar mi compu que se está bajando la batería. Se me estaba bajando la batería. Entonces, hay movimientos sociales donde les piden a los gobernantes, ¿no? A los gobiernos que se den condiciones de igualdad y de oportunidad y de los derechos, etcétera. Y esto conllevó a la desaparición y la matanza de estudiantes, ¿no? Que hubo. Y muchos de esos líderes estudiantiles luego los corrompieron y formaron parte del mismo sistema. Esa es nuestra realidad. Algunos psicólogos vieron la necesidad de crear una rama de la psicología que se encargara de estudiar el comportamiento y la conducta comunitaria. Es otro de los factores. Newbrough en el 92 distingue 3 etapas en el desarrollo de la psicología comunitaria. La primera, del 65 hasta la conferencia de Austin en el 75, 10 años, donde se dio énfasis al modelo de entrenamiento a los psicólogos que se iban a dedicar a la atención comunitaria. La segunda etapa es del 75 al 89. Vean, aquí ya les tocó, ¿no? Ya nacieron en el 89 unos, ¿no? Nada más poquitos de ustedes. Todavía no les tocaba a otros nacer. Énfasis preventivo en la salud mental comunitaria orientada por el enfoque ecológico, que lo vamos a ver luego. Es uno de los enfoques y son de los enfoques que ustedes van a incluir en su proyecto. Y la tercera etapa, la consideración de los problemas sociales y abordaje interdisciplinario del 89 a nuestros días. Bien. Rapaport en el 77 considera 3 elementos importantes en la constitución de la psicología comunitaria. 1, la relatividad cultural. ¿Por qué se dice la relatividad cultural? Porque cada vez más estamos impregnados de otras culturas. Por ejemplo, aquí en nuestro México, ¿qué cultura estamos adoptando nosotros los mexicanos? De otros. La del Día de Muertos, profe, que dicen Halloween. Estamos importando el Halloween, estamos dejando a un lado el Día de Muertos, ¿no? Y así podemos hablar de muchos aspectos que estamos copiando de otros lugares, Y esto, hay mucha gente que también desconoce otras cosas, ¿no? Me estaba diciendo una persona que los tatuajes, ¿será que los tatuajes los hemos importado?
O en México ya las culturas prehispánicas utilizaban tatuajes. Nada más sé de las perforaciones. Había perforaciones y había tatuajes ya en nuestras culturas prehispánicas. Pero fíjate cómo tenían un simbolismo espiritual, ¿de acuerdo? No era un simbolismo de pertenencia a un grupo delictivo, ¿no? Entonces tenemos que en México también hay en grupos de las maras salvatruchas y, y- y se consolidan como un grupo delictivo, ¿no? Desde El Salvador hasta, y parece ser que en Canadá también ya se están manifestando, no digas en Estados Unidos. Entonces son grupos de delincuentes que tienen formas de comunicarse muy especiales, con señas, lenguaje de señas con sus manos, hasta con sus grafitis, etcétera, y se tatúan, ¿no? Se tatúan su cuerpo donde dicen yo pertenezco a este grupo. Entonces, la relatividad cultural cada vez más se está presentando en las manifestaciones de nuestra sociedad. Luego, la diversidad humana y el derecho de la gente a acceder a los recursos de la sociedad y a elegir sus metas y estilo de vida. Cada vez es más sencillo el que tú te vayas a vivir a otro país. De verdad, ¿eh? Y esto, pues, da oportunidad en esos países, una de dos, o se enriquecen o llevas basura, ¿cierto? O tú aportas algo importante o llevas basura y se convierte ya en un problema social. En la inmigración, por ejemplo, ahora que se hizo en Europa, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Donde pueden estar yendo a los países, etcétera, de la gente de pasar de Italia a Francia, de Inglaterra a Suiza, etcétera, pues los ha llevado un beneficio, pues sí, en el sentido de cuando se suma, cuando esas personas suman al lugar donde van a radicar. Pero cuando llevas basura, pues llevas un foco de contaminación. Yo quiero que se den un clavado cómo vive la gente pobre en Holanda. Busquen qué tienen derecho y qué tratamiento les dan, para que vean el enfoque que le están dando el gobierno a estas poblaciones. La otra, la ecología o ajuste entre personas y ambiente. Se está buscando mucho la concientización de que las personas cuiden de su medio ambiente. Ustedes tienen ahí en el Instituto Renacimiento de Guanajuato, yo vi el intento de hacer muro verde, ¿no? De espacios donde se pueda responsabilizar a la persona por la separación de la basura, una cultura de separación de basura. Pero díganme, por ejemplo, en nuestro León, Guanajuato, ¿lo consideran una ciudad limpia? ¿Ciudad limpia? En sus calles, en sus espacios públicos. No, de hecho hasta cuando hacen placitas no hacen nada, maestro. Tiran todo. Vayan a Aguascalientes. ¿Han ido a Aguascalientes? Sí. Sí. ¿Cómo está? Ya está bien limpio. Está bien limpio. Dicen que un lugar, una ciudad limpia no es aquella que recoge más basura, sino la que tira menos basura. Y entonces hay como intentos, ¿no? Y que ya no vamos a dar bolsas, ¿no? En los supermercados. Pero pues no hay cultura. O sea, tú no das, pero acá sí venden. Y aventamos en una bolsa de basura 20 bolsas plásticas desechadas. Ya, ahí las ponemos. De tantas que tenemos, ahora ahí van. Porque ya no quiero tener más. Van a la basura. No tenemos una cultura de separación de la misma. No la tenemos ni en casa. Mann en el 78 considera 3 áreas fundamentales que constituyen el objetivo de la psicología comunitaria. El primero, dice, el análisis de procesos sociales. Hay que saber obtener diagnósticos, hay que tener investigación de campo. El estudio de las interacciones en un sistema social específico. Hay que saber, como hacen los cirujanos, ¿no? Diseccionar
y especificar el campo que queremos abordar. Y el tercero es la intervención. Los proyectos de intervención que queremos realizar. Ustedes ya tienen clase enseguida, ¿no? A las... No, profe, la ¿No tenemos tienen? libre. No, Nada más está libre, maestro. voy a terminar un poquito con esto, ¿no? Las diferencias principales entre la psicología comunitaria y la salud mental comunitaria. Es bien interesante y bien importante saber la diferencia. El campo de acción, ¿no? De la salud mental y de los problemas y bienestar en la psicología comunitaria. Entonces, en el campo de acción, les interesa nada más la salud mental, en este modelo de salud mental comunitaria, nada más. Pero en la psicología comunitaria se quieren atender los problemas y se busca el bienestar general. La finalidad en la salud mental comunitaria es preventiva. En la psicología comunitaria es potenciadora, desarrolladora. En la salud mental comunitaria el destinatario son nada más las poblaciones en riesgo. Y en la psicología comunitaria es la población total. El tipo de actividad que se desarrolla en el sistema de salud mental comunitaria es la prestación de servicios. Y lo que pretende la psicología comunitaria es un cambio comunitario y social. Entonces, la psicología comunitaria ha demostrado ser útil y válida tanto desde la perspectiva científico-académica como desde la social institucional. ¿Qué es más importante? Y aquí me voy hacia un ejemplo en la salud física. ¿Es mejor atender a toda una población en materia de prevención o es mejor estar curando a la gente? ¿Qué resultará más caro? Si ustedes fueran los secretarios de salud, ¿a qué le darían mayor peso? ¿Atender a los enfermos o atender programas de prevención? Programas de prevención. Es lo más adecuado. Lo más caro es lo curativo. Lo curativo es lo más caro. Pero la prevención es lo más barato y créanme que no le hacemos tanto caso. ¿Sí? Ahorita le hemos hecho caso al lavado de manos y que cuida, pues, que no tomes tanto refresco y azúcares y tal. Pero créanme que la gente dijo de la Secretaría de Salud, hay que ponerle al refresco exceso de azúcares, ¿no? Y a todas las cosas, excesos. ¿Y a poco ha bajado el consumo de refrescos? No, la cultura aquí es como que comes y coca, desayunas coca, todo con coca. De verdad que no se ha logrado el abatimiento de índices de problemas de gente con diabetes y obesidad, ¿no? No se ha logrado. Luego, la División 27 de la Asociación de Psicólogos en América, ¿no? De la psicología comunitaria, y en el 84 contaban con, fíjate cómo han crecido los miembros, ¿eh? Aquí, contaban con 1,748, ocupando el puesto 14 en el ranking total del volumen de afiliación a pesar de su juventud. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que mayor número de psicólogos se han asociado para pertenecer a estos grupos. Yo sí les recomiendo, manténganse asociados a grupos, asociaciones de psicólogos. ¿Por qué? ¿Por qué se los recomiendo? Porque van a estar informados, actualizados, etcétera, sobre tanto teorías como técnicas y estrategias de trabajo, como para poder también ver
movimientos y oportunidades que se tienen de trabajo. Aquí en el municipio de León tenía un grupo yo de 20 psicólogos y psicólogas trabajando en centros de ayuda social. Entonces sí se puede. Lo que hace falta es convencer a las autoridades, a los líderes sociales, etcétera, de que la intervención del psicólogo es muy importante. Y en la actualidad la psicología comunitaria ha tenido un amplio desarrollo, sobre todo en América Latina, la cual tiene sus raíces en la década de los 80s. A partir de los 80s comienza, y yo sí recuerdo, pues cuando estaba en la universidad, ya era un egresado en aquel entonces, comenzaron gente que había egresado a interesarse en relación de la psicología social, la psicología comunitaria. En España la disciplina tiene un lugar destacado y afianzado dentro de la intervención psicosocial en numerosos ámbitos. Existen muchos modelos teóricos, muchos modelos teóricos. Y aquí con esto vamos a terminar. Les subo la presentación. Está el modelo ecológico. Pone el énfasis en el contexto local. Los servicios comunitarios como intervenciones en una comunidad específica debieran contribuir al desarrollo de la comunidad. O sea, muy especial.